Hola, esta vez estaremos hablando sobre los sistemas gestores de base de datos. ¿Qué es un sistema gestor de base de datos? Es el agrupamiento de datos y conjuntos de programas que nos permiten el almacenamiento, modificación y extracción de la información de una base de datos. Tenemos como primer punto la aplicación de los sistemas de base de datos. Los sistemas de base de datos tienen una amplia aplicación en lo que son varios puntos o aspectos o varias categorías de trabajos. Los sistemas de base de datos son de importancia para empresas y organizaciones, negocios y entre otros. Sus aplicaciones más representativas son los bancos, en los cuales se manejan transacciones y datos de clientes, las líneas aéreas, en las cuales se guardan registros de pasajeros y destinos, así como rutas, entre otros, universidades o en el sector académico en general, donde nos ayuda en los registros de calificaciones y datos de los estudiantes, registros de transacciones de crédito, telecomunicaciones, la cual sirve para guardar registros de las llamadas realizadas y generación de facturas mensuales. En el sector financiero, para almacenar información sobre grandes empresas. En el sector ventas, nos ayuda a guardar información de clientes, productos y compras. En la producción, en recursos humanos también nos ayuda lo que son información sobre los empleados, salarios, impuestos y beneficios. Si nos damos cuenta, los datos o información son de suma prioridad en la actualidad, y el manejo y cuidado son gracias a los sistemas de base de datos, los cuales nos brindan la ayuda necesaria en el tratamiento de estos datos. ¿Ya? Sistemas de base de datos frente a sistemas de archivos. Los sistemas de base de datos, los sistemas de archivos guardan los registros permanentes en diferentes archivos, y para hacer estos archivos se tienen que escribir varios tipos de programas para la lectura y manipulación de los mismos. La redundancia y la consistencia de los datos era un problema consecutivo debido a que los programas son creados por diferentes programadores en mucho tiempo e incluso pueden estar escritos hasta en diferentes lenguajes de programación. La consistencia de los datos solo se produce cuando existe redundancia de datos, y la inconsistencia consiste en que no todas las copias redundantes contienen la misma información. Así, si existen diferentes modos de obtener la misma información, y esas formas pueden conducir a datos almacenados en distintos sitios. La visión de los datos. Un sistema gestor de base de datos brinda una visión abstracta de los datos, es decir, que esconde la manera de cómo se manejan estos datos. La recuperación de datos de una manera eficiente muestra la utilidad y calidad de un sistema. La abstracción en un sistema gestor de base de datos esconde la complejidad del procesamiento de los datos, brindando un mayor confort al usuario. Estos procesos son divididos en tres niveles, entre los que tenemos el nivel físico, que es uno de los más bajos porque lo describe la forma en la que se guardan los datos. El nivel lógico, este nivel está en el punto medio, el cual nos permite describir qué datos se almacenan en la base de datos y qué relaciones tienen con otros datos. Y el nivel de vistas, este es el nivel más alto de la abstracción. Este describe parte de la base de datos completa. Y aquí tengo un pequeñito ejemplo donde dice los niveles entre niveles de vistas y relaciones. Tenemos las vistas, nivel físico, nivel lógico y nivel de vistas. ¿Ya?
Ya. El modelo de datos es una colección de herramientas conceptuales para describir los datos, las relaciones, la semántica y las restricciones. Tenemos lo que son modelos de entidad-relación. Como podemos ver el pequeño ejemplo, el modelo de entidad-relación. El modelo de entidad-relación está basado en una percepción del mundo real que consta de una colección de objetos básicos llamados entidades y de relaciones entre otros objetos. Y el modelo relacional, y como podremos ver tenemos tres tablas donde sabemos que la ID del cliente se relaciona con esta tabla y en la tabla cuenta se relaciona lo que son el número de cuenta, que la tenemos en la tabla impositor. El modelo relacional. En el modelo relacional se utiliza un grupo de tablas para representar los datos y las relaciones entre ellos. Lenguajes de base de datos. Voy a ponerla. Un sistema de base de datos proporciona un lenguaje de definición de datos para especificar el esquema de la base de datos y un lenguaje de manipulación de datos para expresar la consulta a la base de datos y las modificaciones. En la práctica, los lenguajes de definición y manipulación de datos no son dos lenguajes separados. En su lugar simplemente forman parte de un único lenguaje de base de datos, tal como es SQL. El cual es uno de los más usados. Usuarios y administradores de base de datos. Las personas que trabajen con una base de datos se pueden catalogar como usuarios de bases de datos o como administradores de base de datos. Entre los usuarios existen 4 tipos de usuarios de base de datos, entre los cuales sobresaltan los usuarios normales, que son personas que interactúan con el sistema mediante la invocación de alguno de los programas de aplicación permanentes que se han escrito previamente. Después tenemos a los programadores de aplicaciones. Son profesionales informáticos que describen programas de aplicación. Y de ahí siguen los usuarios sofisticados. Los usuarios sofisticados interactúan con el sistema sin programas escritos. En su lugar, ellos forman sus consultas en un lenguaje de consulta de bases de datos. Ya. Usuarios especializados. Son usuarios sofisticados que describen aplicaciones de base de datos especializadas que son adecuadas con el marco de procesamiento de datos tradicional. De ahí tenemos a los administradores de base de datos. Una de las principales razones de un sistema gestor de base de datos es tener un control centralizado tanto de los datos como de los programas que acceden a estos datos. Las personas que tienen este control central sobre el sistema se llama administrador de bases de datos. Tenemos gestor de transacciones. Una transacción es una colección de operaciones que se lleva a cabo como una única función lógica en una aplicación de bases de datos. Es responsabilidad del programador definir adecuadamente las diferentes transacciones de tal manera que cada una preserve la consistencia de las bases de datos. La estructura de un sistema de bases de datos. Los componentes funcionales de un sistema de bases de datos se pueden dividir a grandes espacios de almacenamiento, debido a que la memoria principal de los computadores
no puede almacenar esta gran cantidad de información. Esta se almacena en disco. Los datos se trasladan entre el disco de almacenamiento y la memoria principal cuando es necesario. Como la transferencia de datos y el disco es lenta comparada con la velocidad de la unidad central de procesamiento. Entre la estructura de un sistema de base de datos tenemos varios puntos importantes donde encadena el gestor de almacenamiento, gestor de autorización e integridad, gestor de transferencia, gestor de archivos, gestor de memorias intermedias, archivos de datos, diccionarios de datos e índices. El gestor de almacenamiento es responsable de la interacción con el gestor de archivos. El gestor de autorización e integridad comprueba que se satisfagan las restricciones de integridad y la autorización de los usuarios para acceder a los datos. El gestor de transacciones asegura que la base de datos quede en un estado consistente. Y el gestor de archivos. Este gestiona la reserva de espacios de almacenamiento de disco y las estructuras de datos usadas para representar la información y el almacenamiento en el disco. El gestor de memoria intermedia es responsable de traer los datos del disco de almacenamiento a la memoria principal y decidir qué datos tratar en memoria caché. Los archivos de datos almacenan la base de datos en general. Los diccionarios de datos almacenan metadatos acerca de las estructuras de la base de datos, en particular el esquema de la base de datos. Índices proporcionan acceso rápido a elementos de datos que tienen valores particulares. La arquitectura de aplicaciones. Las aplicaciones de base de datos se dividen usualmente en 2 o 3 partes. En una arquitectura de 2 capas, la aplicación se divide en un componente que reside en la máquina cliente. Esta llama a la funcionalidad del sistema de bases de datos en la máquina servidor mediante instrucciones del lenguaje de consultas. Los estándares de interfaces de programa de aplicación como ODBC y JDBC se usan para la interacción entre el cliente y el servidor. En cambio, en una arquitectura de 3 capas, la máquina cliente actúa simplemente como frontal y no contiene ninguna llamada directa a las bases de datos. En su lugar, el cliente se comunica con un servidor de aplicaciones, usualmente mediante una interfaz de formularios. El servidor de aplicaciones, a su vez, se comunica con el sistema de bases de datos para acceder a estos datos. Las aplicaciones de 3 capas son apropiadas para grandes aplicaciones y sobresale también su aplicación en lo que son desarrollos de aplicaciones web. Bueno, ese es todo el tema que yo tengo preparado. Cualquier falla o error espero sepan disculpar. No se olviden de suscribirse a la página y darle like. Los espero la próxima semana para otro video más y muchas gracias. Bueno, agradeciendo también a la herramienta de desarrollo o de apoyo para hacer el mapa conceptual Inspiration 9. Muy buena, descárguela. Denle al like, suscríbanse en la página.
Tendremos más contenido más adelante. Todo por el día de hoy. Muchas gracias.